Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco turcas que enamoran, finales felices que te harú, en show más menos ar. Hola a todos, amantes de las telenovelas y las historias de amor que nos hacen suspirar. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Si eres de los que creen en los finales felices, esos que te dejan con una sonrisa en el rostro y el corazón superíndice 3N calentito, entonces es en el lugar correcto. Hoy nos sumergiremos en el maravilloso mundo de las series turcas, pero no cualquier serie, no seu más menos ores. Hoy exploraremos aquellas que nos regalan finales de ensueu más menos o. Prepárate para una dosis de romance, drama, intriga y, por supuesto, mucha felicidad. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y te unas a esta comunidad de apasionados por las historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Ahora sin rodeos, comencemos nuestro viaje por los finales felices inolvidables de las series turcas. Vamos a sumergirnos de lleno en este universo de romance con nuestra primera joya, Erkenci Sogupu, Haro Show más menos ador. Esta serie, una comedia romántica encantadora, nos presenta a Can Yaman y Demet Özdemir como los protagonistas, Candivit y Sanemayun. Can es un fotu superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre, mientras que Sanem es una joven show más menos adora y algo torpe que trabaja en la agencia de publicidad de Can. Desde el principio, su química es innegable, pero como en toda buena historia de amor, los obstáculos no tardan en aparecer. Malentendidos, rivalidades profesionales, y un sinfín de situaciones CEU superíndice 3 micas nos llevaron a trabu copyright S de esta aventura. Lo que hace a Erkenci perfecta para nuestra lista de finales felices es precisamente CEU superíndice 3 mo superan todas esas adversidades, mostrándonos que el amor verdadero puede con todo. Y a ese final, no les voy a adelantar mucho, pero prepárense para un cierre donde cada pieza encaja perfectamente, dejándonos con una sensación superíndice 3N de alegría y satisfacción superíndice 3N indescriptibles. Además, la dinamica entre Can y Sanem, el humor fresco, y los paisajes turcos son un deleite para los sentidos. Un dato curioso es que la química entre los protagonistas era tan buena que muchos fans creyeron que su amor trascendió a la pantalla. Y sí, además, de romance buscas comedia con situaciones disparatadas, esta es una serie que no te puedes perder. Nuestra siguiente parada en este tour de finales felices nos lleva a Dolunay o Luna Llena. Esta serie, También copyright en una comedia romántica, nos trae a Özge Gürel y Can Yaman nuevamente, esta vez como Nazlı y Ferit, dos almas que se encuentran en circunstancias muy diferentes. Nazlı es una joven aspirante a chef que trabaja en la casa de Ferit, un exitoso hombre de negocios con una personalidad muy estricta. La trama se centra en su peculiar relación superíndice 3N, la cual empieza con roces y discusiones pero evoluciona hacia un amor dulce y apasionado. A medida que la historia avanza, vemos CEU superíndice 3 mo ambos personajes aprenden a lidiar con sus diferencias y a encontrar la felicidad en el otro. Lo que destaca de Dolunay y que la hace merecedora de estar en esta lista es, precisamente, su final. Un final que celebra el amor y la unión superíndice 3N, mostrándonos que incluso los corazones más reservados pueden abrirse a la ternura. Los personajes secundarios también copyright N tienen su protagonismo, ofreciendo situaciones divertidas y entrañables. Un dato interesante es que la serie fue muy popular en varios pauses de Latinoamu copyright rica, consolidando la fama de Can Yaman como galán turco. Si buscas una historia con una buena dosis de dulzura y un final que te llene de optimismo, Dolunay es para ti. Ahora, cambiamos un poco el tono, pero no el nivel de romanticismo, con tafilias o amor de contrato. Esta serie, protagonizada por Burcu Özberk y Alar Ertuğrul, nos presenta a Ayşe y Kerem. Ayşe, una joven trabajadora, se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo de su jefe, para evitar que éste la envíe a su pueblo natal. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia, pronto se convierte en una historia de amor llena de momentos divertidos y conmovedores. A lo largo de la serie, Ayşe y Kerem descubren sus verdaderos sentimientos mientras lidian con las intrigas y los conflictos familiares. Y por supuesto, esta serie también nos regala un final feliz, uno de esos que nos hacen creer en los cuentos de hadas modernos, donde el amor supera cualquier obstáculo, incluso un matrimonio arreglado. La química entre los protagonistas es innegable, y la trama es lo suficientemente ligera y entretenida para mantenerte enganchado.
Un dato curioso es que la serie tuvo tanto éxito en Turquía que se extendió por más temporadas de lo originalmente planeado, lo cual es un reflejo de lo mucho que el público disfrutaba de esta historia. Si te encantan las comedias románticas con un toque de drama y finales felices de esos que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja, Afiliask es tu serie. Nuestra siguiente parada nos lleva a Senkalkam o Llamas a mi puerta, una serie que se ha convertido en un Fenus superíndice 3 meno global. Protagonizada por Ander Zel y Kerem Bürsin, la historia gira en torno a Eda YLDZ y Serkan Bolat. Eda, una florista soñadora, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso y fru arquitecto. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una relación llena de sentimientos encontrados y mucha pasión. La serie explora las dinámicas de una pareja que inicialmente se detesta pero que, poco a poco, descubre el amor. El final, por supuesto, es un derroche de felicidad. Vemos cómo la pareja logra superar todas las adversidades y construyen un futuro juntos. Los fans quedaron encantados con el desenlace, que cerró la historia de amor de Eda y Serkan de forma emotiva y satisfactoria. Y no solo el romance es cautivador, la producción superíndice 3N, la fotografía y los hermosos paisajes de Estambul son un deleite visual. Es una serie que, a pesar de algunos momentos de tensión, nos regala una gran dosis de esperanza y alegría. Un dato curioso es que la relación entre los protagonistas traspasó la pantalla, algo que encantó a sus seguidores, consolidando aún más el éxito de la serie. Si aún no has visto Senkalkam, te aseguro que te enamorarás de esta historia y de sus personajes. Y ahora, nos adentramos en una serie un poco diferente, pero igualmente cautivadora. QCYLDZ y Grados LK o Mi estrella del norte, Primer amor. Esta serie, que es una comedia romántica, nos presenta a Igrados Smel de Mirchi y Aslanguner como QCYLDZ, dos Ju superíndice 3 venes que se enamoran en su infancia y viven un amor tierno y apasionado. Pero la vida los separa durante muchos aún más menos hasta que el destino los reúne de nuevo. A partir de ese reencuentro, la serie nos muestra la historia de esta pareja que tiene que lidiar con malentendidos y las diferencias que han surgido entre ellos durante los aún más menos que estuvieron separados. La serie cuenta con momentos divertidos y emotivos, pero lo que la hace especial es la forma en que presenta el amor en un contexto tradicional y familiar. Y por supuesto, el final es un canto al amor verdadero. QCYLDZ finalmente superan todos sus problemas y construyen un futuro juntos, demostrando que el primer amor, ese que se queda grabado en el corazón superíndice 3N, puede durar para siempre. Un dato interesante es que la serie se grabó en la región de Ordu, en la costa del Mar Negro, lo que le da un toque especial y pintoresco a la producción superíndice 3N. Si buscas una historia de amor con toques de humor, emotividad y un gran final feliz, QCYLDZ y Grados LK es una excelente opción superíndice 3N. Finalmente, llegamos a nuestra última serie, pero no por ello menos importante, Herjer de Seno, En todos lados te. Esta comedia romántica, protagonizada por Furkan Andia y Buke Pusat, nos presenta a Demir y Selin, dos personas que se ven obligadas a vivir en la misma casa, ya que ambos son dueu más menos de la misma propiedad. Lo que inicia como una convivencia forzada, llena de discusiones y desacuerdos, pronto se convierte en una relación superíndice 3N romántica. A lo largo de la serie, Demir y Selin descubren sus sentimientos mientras sortean una serie de situaciones CEU superíndice 3 micas y emotivas. Lo que hace que esta serie sea tan especial, además de la química innegable entre sus protagonistas, es su final. Un final feliz, como los que tanto nos gustan, donde ambos logran superar sus miedos y sus diferencias para construir un futuro juntos. La serie tiene un ambiente fresco y moderno, con una trama ligera que te engancha desde el primer capítulo. Si eres fan de las comedias románticas y de las historias de amor que terminan con un «vivieron felices para siempre», Herjer de Sen es una serie que no te puedes perder. Y no olvidemos que la banda sonora es tan pegadiza que te hará tararear las canciones durante 2. Y bien, hemos llegado al final de nuestro viaje por las series turcas con finales felices que te harán soñar. Como hemos visto, hay una gran variedad de historias, desde las comedias románticas más ligeras hasta dramas que nos hacen reflexionar sobre el amor y las relaciones. Cada una de estas series nos ha regalado momentos inolvidables y, sobre todo, finales que nos dejan con una sensación de calidez en el corazón. El objetivo de este vídeo era precisamente ese:
Mostrarles esas producciones que nos dejan con una sonrisa y la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de romance y finales felices. Cuéntenme en los comentarios cuál de estas series es su favorita y si hay alguna otra que creen que deberíamos incluir en nuestra lista de producciones con finales de ensueño. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Ahora sí, si les gustó este vídeo no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, y que tengan un día lleno de amor y felicidad.